Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A partir de 1850, las élites chilenas comenzaron a construir suntuosos palacios y las ciudades empezaron a embellecerse al estilo europeo. Así también aumentó el número de sirvientes que mantenían estas grandes residencias en Santiago y Concepción. Amas de llaves que administraban el hogar, cocheros que manejaban los carruajes, amas de leche que amamantaban a los hijos de las élites, lavanderas, cocineros y mucamas conformaban este diverso grupo laboral. Los que antes eran criados, vinculados de por vida a una familia, empezaron a convertirse en sirvientes con relaciones laborales más efímeras, que comenzaron a buscar mejores condiciones generando tensiones que no se habían visto antes en la sociedad chilena. La consecuencia: conflictos, juicios y una silenciosa revolución. Conversaremos sobre esta historia desconocida con Pedro Valenzuela, autor del libro De criados a sirvientes, el servicio doméstico en Santiago y Concepción, quien nos guiará por este viaje al corazón de las casas aristócratas chilenas del siglo XIX. Hola Pedro, qué gusto tenerte aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Gracias por aceptar esta invitación y vamos a conversar de un tema. En todos los años que lleva este programa, en los 12 años, no lo habíamos conversado jamás, así que nos encanta poder hablar de esta parte de la historia que se ha metido ahí como debajo de la alfombra. Bienvenido. Hola Rocío, muchas gracias por haberme invitado, la verdad, en esta un poco intempestiva mi visita. Pero sí, vengo a hablar un poquito acerca del servicio doméstico, que en realidad es un tema que durante mucho tiempo estuvo un poco oculto en la historiografía nacional, pero que durante los últimos años como que ha tomado una suerte de revival, por así decirlo, y muy en las perspectivas presentes, ¿no es cierto? Está volviendo a estudiarse como el trabajo doméstico y el servicio doméstico, particularmente en el 19, que es donde me interesa a mí. Yo lo he seguido últimamente, bueno, el cine, hemos visto por ahí una película icónica, el último tiempo la literatura, también está este famoso libro de Alia Trabuco que se llama Limpia, y en fin, bueno, se ha ido mostrando en diferentes áreas, pero así como en la historia pura y dura no lo habíamos abordado aquí en el programa. ¿Por qué te interesó a ti investigar este tema de la amplia gama de cosas que los historiadores o quienes se dedican a la historia tienen para indagar? La verdad, lo cliché sería decir que tengo una historia de vida relacionada con el problema y la cuestión, pero la verdad es que no es tan así. El interés por el tema surgió cuando yo estaba haciendo el magíster. Ya yo estaba estudiando el magíster en la Católica de Valpo, magíster en historia, y me preocupaba mucho el tema del crimen, ¿no es cierto? Me preocupaban los delitos. Y empecé a leer, no sé, como a E.P. Thompson y a estas economías morales, y empecé a pensar que existía alguna diferencia, entre comillas, de los robos que se hacían en la casa de esta gente que trabajaba en las casas acomodadas en el siglo XIX, que algo debía haber en intencionalidad detrás de eso, ¿no es cierto? Detrás de sus delitos que podía haber, qué sé yo, resquemores, venganza, y ese tipo de cosas. Entonces me interesaba buscar cómo se explicaban estos delitos que habían sido específicamente cometidos por sirvientes. Y una vez en un congreso, conversando, yo recién estaba como en esto de la historia, y estaba conversando con Daniel Palma, y como que le digo mis intereses, bla, bla, y me dice, ¿por qué no te dedicas a estudiar a los sirvientes? Y yo le digo, si debe haber mucha gente que lo estudiaba ya, ¿por qué me voy a meter a eso? Y me dice, a ver, ¿quién lo estudió? Y me puse a ver, y dije, pucha, ya, pues, aquí tengo que hincarle el diente. Entonces empecé tratándolo sobre los delitos,
Y después mi tesis de magíster se quedó corta, como que no alcancé a lograr, entre comillas, lo que quería o lo que estaba en mi cabeza en realidad. Y después cuando hice la tesis doctoral, como que dije, ya, en realidad ya no me voy a preocupar del delito, me voy a preocupar sobre el servicio doméstico como tal. Y ahí empezó como esta travesía de comprender el servicio doméstico o esta modernización del servicio doméstico en la segunda mitad del 19. Qué increíble, ¿ah? Es tan parte de la vida cotidiana y tantas personas que han hecho ese trabajo y que no hubiera mayor cantidad de profesionales investigándolo. Bueno, tú mencionabas a Daniel Palma, que ha estado aquí en algunas ocasiones justamente hablando de crímenes, policía. Esos son sus temas. Me interesó mucho esto que nos decías de que partiste por los crímenes que eran cometidos por estas personas. ¿Nos puedes compartir alguno de esos casos o algo que te quedó para siempre dando vuelta? No, yo creo que el caso más significativo, oye, a todo esto, solo decir que esta conversación fue muy de pasillo, yo creo que Daniel ni se acuerda de mí, déjalo solo ahí como en el datillo. Sí, me parece que es uno de los casos más interesantes que encontré y que salió un artículo hace poco, y bueno, se trata en el libro también porque como que se rozan las investigaciones, es el caso de José Tomás Sánchez, ¿es cierto? Que es un cochero de Santiago, que es un cochero que trabaja en una casa, ¿no es cierto?, para un patrón bien acomodado. Y la gracia de este caso es que uno puede ir construyendo casi una microhistoria acerca de la situación de la situación en el 19. Porque bueno, parte diciendo, una de las justificaciones que da José Tomás Sánchez para este hurto, dice que lo había echado hace poco su patrón y que le debía plata. Entonces lo que hizo él fue agarrar muchos pantalones, ropa y llevarse. Darse por Eh, pagado. Darse por pagado, exactamente. Pero creo que lo más relevante, más que darse por pagado, porque eso puede ser una práctica que uno en muchos delitos, independiente que sean de servicio doméstico o no, lo más relevante de eso es que una de las cosas que dice, no, es que en realidad yo me fui porque nunca llegamos a acuerdos. Y no llegamos a acuerdos porque este patrón, no recuerdo el nombre en este momento, porque mi patrón no seguía las tradiciones católicas. Él era protestante, por ende nunca nos pusimos de acuerdo, yo no creía en lo que creía él. Y entonces como que se plantea desde una discusión religiosa, que puede ser una excusa muy nimia, pero pensándolo como desde la subalternidad, son técnicas que se van acomodando para poder justificar el acto. Entonces yo me quedé pensando, ya, si es que está usando esta técnica para poder justificar su delito, bueno, es porque técnicamente el tema de la religión es una cuestión que se puede apelar a un juez de que, oye, no, mira, él es protestante, yo soy católico, entonces no nos comprendimos, por ende yo me fui del trabajo, lo dejé votado y aparte me llevé mi pago. Y si uno sigue el caso, más encima, aparte de tener estas justificaciones, José Tomás Sánchez también hace que le firmen una carta de recomendación falsa. Entonces, bueno, tenemos otra, otra técnica aquí que está utilizando. Ya, a él lo contrataron porque su amigo, y ahí hay otra cosa importante, tenía un amigo que sabía leer y escribir porque le hace la firma falsa, le crea esta firma y él se va y le dan la confianza y todo. Eh, entonces, ya, está empleado de manera ilegal, entre comillas, termina cometiendo, justificando en la religión, y si uno va armando como esos monos y esas capitas que van sobre la justificación de José Tomás Sánchez, uno puede dar cuenta de todo lo que sucede en el 19. Claro. Trabajo de servicio doméstico, los hurtos, las falsificaciones, la importancia del papel como símbolo, ¿no es cierto?, de que algo es, comillas, legal porque Y está que escrito en sigue un hasta el papel. día de hoy con la tremenda cantidad de notarías que tenemos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces uno puede dar cuenta de muchas, muchas cosas a través de un caso judicial. Y creo que ese es como dentro de todos los que encontré, uno de los más significativos. Obviamente hay unos más que son más cruentos, pero eso tiene que ver como más con la vida cotidiana de los sujetos y de cómo reconstruir la escena en la que viven estos sirvientes. Me suena como Atrápame si puedes, porque bien sofisticado este malhechor, vamos a decir, porque no es solo como me llevo las cosas y chao, sino un montón de cosas así como para quedar bien. Claro, porque al principio yo por lo menos pensaba cuando veía estos judiciales que era súper, ya, un robo para decir que en realidad no, mi patrón me maltrata y por ende le robo las cosas y qué me importa, me voy.
pero detrás de eso se esconden unas tramas que son sumamente entretenidas y que son a veces como medias extrañas para la época. Me topé en un momento un caso de una sirvienta que está aliada con, no sé con quién, no se explicita con quién, pero terminan robándose así, pero no sé, cientos de piezas de oro o monedas de oro y ya lo tienen como bancarizado el fraude y no sé, son cosas que uno dice como, ya, esto no. Eso sí es como el atrapa principio, como que no responde a su contexto. Eso no, Claro. uno puede ir explorando, sacando cosas muy entretenidas de estos casos, de cómo se vivía en realidad y una sociedad que pareciera ser tan estática, tan tradicional, como que en realidad uno se da cuenta que tiene aristas de todos lados que uno no los ve a veces. Estaban pasando cosas todo el tiempo, sí. Creemos que hoy día pasa todo y que antes la gente prácticamente que vivía como sin saber leer ni escribir y en el campo, no sé. De una manera muy ingenua pensamos sobre el pasado. Vamos entrando en esta historia de tu libro, que se sitúa en la última parte del siglo XIX. Tú fijas el marco de la investigación en Santiago y Concepción, que eran y siguen siendo grandísimas ciudades. Antes de entrar de lleno en eso, vamos avanzando como en orden cronológico en la historia. Pensemos en la época de la colonia, cómo eran las cosas, después se crea digamos, la nación Chile, y ahí vuelven a cambiar las cosas. Hay como ciertos hitos, así como yo los voy contando en cuanto al servicio doméstico. Mira, yo creo que la distinción que habría que hacer, que es una distinción teórica compleja, es la del fin de la esclavitud, ¿no es cierto? Porque en realidad cuando uno lo piensa para la colonia, uno es el servicio doméstico indígena, el otro es el servicio doméstico esclavo, que ahí también se cruzan en algunos pares, entonces están los afrodescendientes, mayoritariamente mapuches, digamos, para esta zona de centro-sur, y después ya de 1811 en adelante, o 1813, si no me equivoco, tenemos el sirviente libre, ¿cierto? Entonces Mary Graham narra incluso cómo han cambiado el servicio doméstico, no lo apela tanto al servicio doméstico, pero dice cómo ha cambiado la sociedad desde el fin de la esclavitud. Entonces, me parece que la primera distinción que tendría que hacer es esa, como que si pensamos en el servicio doméstico Chile, Santiago, Concepción, uno piensa mayoritariamente en un servicio doméstico libre, ¿ya? Esa es como la distinción mayor. Y de ahí yo creo que las diferencias no tienen que ver tanto con una cuestión de, es que era la colonia y ahora es Chile, como con el Estado Nacional, sino que tienen que ver mucho más con la profundización de la modernidad, ¿no es cierto? Con las ideas liberales y con la inserción del país en el capitalismo internacional. Entonces, como estas redes de circulación y de modernización, por supuesto, del país van a influir mucho más en la conformación del servicio doméstico que la misma, digamos, legalidad de pasar de pertenecer al rey a ser un país independiente. Claro, sí, va más con la época mundial, un poco la evolución de los pensamientos. Mencionas la palabra libre. Yo creo que el concepto de libertad es súper distinto desde esa época hasta ahora. ¿Qué se entendía por entonces como estos trabajadores o estos sirvientes, voy a decir entre comillas, libres? A ver, yo creo que tú le apuntas a algo que es súper importante. Sí, las libertades son distintas, pero también creo que a veces nos hacemos estos imaginarios como que son muy de campo, ¿no es cierto? Muy como de, ya, la hacienda, el patrón tiene estos trabajadores y este inquilino o este peón no puede salir porque tienen estas reglas, porque se ven sumamente, ¿cómo se llama? Oprimidos, digámoslo de alguna forma, o se ven subsumidos a las normas patronales. Sin embargo, el sirviente que estudio yo, es un sirviente que difiere completamente de eso. Yo diría que en eso lo plantea en algún momento quizás Salazar cuando habla de los peones mujeres o Alejandra Vito, incluso la misma Elizabeth Hutchinson cuando hablan como de estas labores propias del sexo, hablan, y Cáceres también, que son estas mujeres que llegan a la ciudad y ese llegar a la ciudad les implica también una libertad que es completa, digamos, tienen que sobrevivir, que es como lo duro de la vida en la ciudad, ¿no es cierto?
pero también son mujeres que pueden emplearse donde quieran trabajar o quien les ofrezca mejores condiciones. Y creo que eso, independiente de que uno piense como la concepción de profunda o teórica de libertad, creo que uno siempre tiene que tener esa poder de decisión, entre comillas, en cuenta para el periodo específico que estoy estudiando yo, porque una de las cuestiones que habla el libro, y en realidad que es donde se sostiene el traspaso ese de criado a sirviente, es que en realidad se rompen esos lazos, ¿no es cierto?, eriles o muy, muy de la tradición, de que en realidad tú tienes que trabajar toda la vida para el mismo patrón. Y creo que una de las cuestiones más relevantes dentro de estas libertades, entre comillas, es que, bueno, hice unos descubrimientos que incluso a mi idea del servicio doméstico me dejaron así como, oye, pero yo no tenía pensado esto. Que son como que los sirvientes en algún momento tenían poder de negociación, Ah, particularmente sí. en construcción. Y era como, mira, o sea, son los reclamos que dice la ley, dice, bueno, los sirvientes no están trabajando si no es por más de 7 pesos. Y se quejan constantemente de que las mujeres no quieren trabajar en el servicio doméstico porque se les paga poco. Entonces, claro, uno tiene esa idea de que en realidad, ya, y las sirvientes vivían encerradas todo el día en su casa y trabajando en esto, pero cuando uno va viendo la vida cotidiana de estas mujeres, se va dando cuenta que en realidad, claro, existen opresiones que son, o sea, existen, no digamos opresiones, existen pesos culturales que funcionan como cánones globales, ¿no es cierto? En ese sentido, la mujer tiene este rol, el hombre tiene este rol, y van funcionando en esta división sexual del trabajo y de género, ¿no es cierto? Pero dentro de esa estructura, de ese peso que tienen encima, los trabajadores del servicio doméstico tienen muchas libertades y cuando uno va estudiando los judiciales o va estudiando los casos punto a punto, se va dando cuenta que muchas cosas suceden en la calle, muchas cosas suceden en la chingana, o las sirvientas que vienen entrando a las 3 de la mañana a la casa, los sirvientes también. Entonces como que en mi cabeza, y eso quizás soy yo el que tenía cierta idea de cómo funcionaba el servicio doméstico en el 19, siempre me lo imaginaba así como súper, ya a las 8 se cierran las puertas de la casa y de aquí nadie más se mueve, una sociedad muy cautiva, por así decirlo. Pero en realidad uno se va dando cuenta y estos sujetos interactúan, hay una interacción urbana que uno no se espera, o yo por lo menos no me esperaba en el momento de ponerme a explorar las fuentes, sobre todo las judiciales, que son mucho más ricas en eso de contarte cosas que van sucediendo en la urbe que normalmente en un diario no saldrían. O quizás sí, cuando cuentan como noticias, pero quizás, no sé, como en los avisos económicos o en otras fuentes, uno no podría encontrar en fuentes oficiales o en cómo se ha escrito la historia de los sirvientes. Entonces, hay espacios de reunión, hay espacios de sociabilidad y espacios de dispersión, en realidad, no lo estoy poniendo en términos actuales, pero lo que quiero decir es que uno podría pensar que los sirvientes están apresados o están siempre así como condicionados a bien, en realidad no, muchos, si no están contentos con el trabajo, se mandan a cambiar nomás, porque las condiciones, y esto no es porque yo diga que los sirvientes son particularmente libres, sino que las condiciones de sobrevivencia en el 19 te llevan a eso. Es como, ya no me gusta bueno, me salgo y me dedico a otro trabajo porque los trabajos y los oficios son laxos. Uno puede dedicarse un tiempo, porque uno ve como en los judiciales y dice, ya, eh, ¿de qué está? Ya, este tiene registro y estaba apresado una vez de zapatero. Y una vez lo pillaron como carpintero, ya, y ahora lo pillamos como sirviente. Entonces, ahí uno se está dando cuenta que en realidad van dejando oficios, se dedican a otro y van trabajando como en lo que les va, no voy a decir lo que va llamando la atención, sino que es lo que les va permitiendo sobrevivir. Claro, es que uno se imagina que trabajan un montón, que apenas tienen un rato libre un día a la semana, si es que, y que por supuesto viven en las casas. Yo creo que hoy día ya, no sé, son contados los casos de quienes tienen trabajadores domésticos puertas adentro. Creo que eso ya se usaba cuando yo era niña, pero por suerte hoy día no. Entonces uno se imagina así, que eran como todavía estos peones de campo, como tú decías, ahí que tenían la casa ahí, en el fondo si tenían hijos tenían que vivir ahí también. O sea, yo creo que tampoco hay que negar es porque existían. O sea, de hecho, la mayoría de las sirvientas vivían en las casas de sus patrones, pero a lo que voy yo es que convivir con los patrones no siempre implicaba que no tuvieran espacios de libertad.
¿no es cierto? Obviamente trabajaban infinitas horas y tenían que hacer todo eso, pero tenían también espacios libres en la noche cuando eran las misas o los fines de semana, insisto, cuando las semanas de fiesta y todo esto, no lo pongamos desde un punto de vista idílico y pensemos, ya, eran igual que ahora. Pero sí hay que hacer esos matices de, bueno, sí, pues existe toda esta visión del sirviente que trabaja 12 horas y que tiene espacio de libertad, pero si uno lo mira en un peón, es lo mismo, trabajáis de que amanece hasta de sol a sol. Entonces, claro, después de ese de sol a sol es donde se dan los espacios de sociabilidad que tienen estos sujetos. Y también dentro de sus mismas funciones, una de los trabajos como más significativos que lo describe Vicuña Maquena, que es colonial, es el de las sirvientas de razón, ¿no es cierto? Que es como las que las que ¿Qué mandan es los eso? recados. Las sirvientas de razón son porque, ya, a ver, para contextualizarlo un poquito, cuando uno piensa en el servicio doméstico, y esto también lo plantea Solenbergot en uno de sus artículos, uno tiene que pensar que la categoría sirviente no implica un trabajo, implica, creo que yo conté como 15 trabajos, labores distintas. Ya. Lavandera, planchadora, cocinera, cochero, ama de llave, gobernadora, y así, ¿no es cierto? Ayas, niñeras, Ay, institutrices. por ahí nos vas a tener que contar de qué se trata el perfil de cada uno, porque hoy día tenemos como, no sé, jardinero, a lo mejor mayordomo y la persona que hace el aseo, cocina, listo. Claro, no, pues en ese tiempo también se van entremezclando las cosas y hay sirvientes que trabajan mucho y hay otras que como se van ampliando las casas empiezan a contratar muchos trabajadores. En este caso, no sé, creo que un diario, el diario ay, ¿cómo se llama esta mujer? Ya, pero un diario de una institutriz que llega a Santiago, a Valparaíso, a la comunidad alemana. Y ella narra en su diario, existe una queja constante de que en realidad los alemanes se ven súper sorprendidos porque mínimo tenías que tener 5 sirvientes para hacer funcionar una casa. Entonces, los alemanes, según ella, dice, claro, ahora los alemanes están súper sorprendidos porque no tienen nada que hacer, entonces como que están flojeando todo el día, entre comillas, porque los sirvientes estaban haciendo todo, en cambio en Alemania eran súper dedicados al trabajo, quizás tenían un sirviente y los otros tenían que hacerlo ellos mismos, entonces como que van cambiando la funcionamiento. Bulling es su apellido. Es un libro que está publicado por la editorial Puntángeles de la UPLA. Pero bueno, volviendo como al tema de la criada de razón, la criada de razón era esta mujer que estaba específicamente para mandar los recados, ¿ya? Y es un oficio que viene desde la colonia. Entonces decían, ya, anda donde, no sé, don Alberto, que vive en Ahumada 241, y mándale este recado. Entonces ya tenía que partir corriendo la chiquilla, y iba y le contaba, y me imagino que se utilizaba el término de razón porque era la mujer más habilidosa, entre comillas, en el plano de la ciudad y no se perdía, como otras Esa personas no habilidad. podían. ¿Sabría leer y escribir tal vez? Claro, es mi hipótesis por lo menos, porque claro, yo no me tiré para atrás como para analizar bien los de Vicuña Maquena y hablar sobre el sirviente colonial. Entonces, a mí me tinca que tiene mucho que ver con ese manejo del mapa y que estaba mejor capacitada para poder transmitir recados, porque si estáis transmitiendo un mensaje urgente, lo que más te interesa es que ese recado llegue como intacto, no como el jueguito del teléfono que uno dice algo y termina llegando algo completamente distinto. Entonces Un me imagino WhatsApp que humano. por ahí va lo de la sirviente razón. Y yo creo que ese tipo de oficios, por ejemplo, son súper relevantes en cuanto nos muestra también que ese conocimiento no se da de la nada. No sé si me entiendes. Entonces, si tú lo piensas como desde los espacios de sociabilidad, libertad, como te lo estaba diciendo yo, ya, pueden trabajar de sol a sol, pueden funcionar así, pero también tienen otros espacios que implican, o sea, tienen otra vida, que implica que se pueden relacionar con su entorno. Cuando salían a buscar agua, por ejemplo, en la plaza, se juntaban en los pilotes, o esta sirviente razón que tenía que ir de un lado a otro, o cuando los mandaban a comprar, que tenían que ir.
hacia dónde, a la carnicería. Entonces como que se van relacionando con su entorno y todos esos espacios son espacios en los que estos sujetos van ligando, van haciendo amistad y van conversando. De hecho, una de las narraciones como más importantes que nos muestra como esta vida social de los sirvientes es la de la compañía, ¿no es cierto? Cuando se quema la compañía, las narraciones hablan mucho, por cuestiones morales, por supuesto, de las mujeres que se queman dentro de la compañía y todas sus sirvientas que estaban afuera. Entonces se dice, ¿y por qué andan con las sirvientas afuera? La sirvienta, es inmoral que anden con sus sirvientas a las 8 de la noche, y bla, 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 y hay todo un debate acerca de estas mujeres que mientras las patronas estaban en la misa, las sirvientas tenían 1 o 2 horas afuera para poder hacer lo que quisieran. Entonces, hay un debate bien álgido acerca de ese tipo de comportamiento que está muy cuestionado, que en realidad salían a hacer amistad, qué sé yo, pero se cuestiona en la época y se pone como en la palestra. Como, a ver, veamos qué están haciendo nuestros sirvientes. Pero a lo que voy yo es, este hecho no es cierto si lo ligamos como a lo que estamos hablando, eso, que la instancia de sociabilidad y este sirviente así como súper normado, sí, es así, por supuesto, porque la sociedad es así, pero eso no impide que tenga una libertad de actuar, ¿no es cierto? Sobre todo en la ciudad y dejar, si quiere dejar todo botado, cambiarse y irse a otro trabajo. No había el contrato y las penas asociadas a romper el contrato, todas las formas que hoy día tenemos que va en beneficio de ambas partes, en el fondo que nadie salga perdiendo. Decía que habías como notificado cerca de 15 oficios dentro de lo que se podría llamar sirviente. Mencionabas la ama y la ama de llaves, como cosas diferentes, por ejemplo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué hacía? No sé si una era como la jefa de los demás sirvientes. Sí, sí, todo. Claro, alcancé a contar varios oficios dentro de lo que se denominaba sirviente, y ayer justo pasaba una alumna por acá y me dice, pero profe, me parece muy bien eso de que los sirvientes es un término, es un concepto como paraguas. Y yo dije, esa idea se me debería haber ocurrido a mí. Así que la cito ahora ella. Y digo, claro, que en realidad el concepto de sirviente es una cuestión paraguas porque caen muchas cosas dentro, como una bolsa. Y eso bueno, también lo explico también en el libro, que hay como harta confusión, entre comillas, en el hablar de los sirvientes, porque sirviente es un concepto que se usa como para el censo. Y genéricamente, ese sirviente lleva muchas labores. Y eso yo como que lo fui descubriendo a partir del análisis de principalmente como avisos económicos, donde uno va notando que claramente a veces se pedía sirvientes, que normalmente era como pedir sirvientes de mano, que es como el sirviente más básico, que hace limpieza, que pone la mesa, o que ayuda a vestirse a veces a la señora, pero también existen muchas categorías detrás de esto. Ya, y por ejemplo, tú me preguntabas por la ama de llaves, ¿cierto? Entonces ya, está la ama de llaves, que no en muchos lugares no es tan solicitada, porque para tener una ama de llaves tienes que tener llaves. Y llaves en el sentido de Varias que, llaves. exacto, claro, tienes que tener una casa suficientemente grande para poder tener muchas llaves y tener cosas que necesitan mantener bajo control y divisiones. Entonces, por ejemplo, ya está la ama de llaves, que está encargada de esas, de las llaves, valga la redundancia, pero por ejemplo, esa ama de llave a veces se le decía llavera, ya, el mismo trabajo. Pero a veces había alguien que estaba por sobre ella, que era la gobernadora de la casa. Ya, y ella, entonces ahí tenemos otra categoría, la gobernadora ama de llaves. Después vienen, si lo hacemos como un paralelo, están estos trabajos que siempre colindan, y ahí uno podría ver si que son, un debate, de hecho, si son parte del servicio doméstico o no, o podríamos meterlo en el tema de la educación, que son como las institutrices. Tenemos otra línea hacia allá. ¿Y a todo esto las institutrices eran un homeschooling de hoy día o eran como profesora particular aparte del colegio? Exactamente, pero también, por ejemplo, el caso de esta Mary Bully que se llama ella, el caso de Mary Bully, viene a enseñarle a los niños, a los hijos de este hombre alemán, de este empresario alemán, pero ella es parte del servicio doméstico también, a pesar de que tiene una condición distinta. Ella vive con sus patrones y se queja siempre de que por qué ella está trabajando en esto, si ella podría hacer otra cosa, y es un diario donde ella va contando cómo ve esa relación, pero dentro de todo, ella se considera
no se considera parte del servicio doméstico, porque él habla de los criados, de los sirvientes aquí, pero si uno lo mira como en la visión amplia, técnicamente también es parte de, porque se solicitan y tienen que vivir y dependen absolutamente de los mandados del patrón y como que técnicamente lo es. Entonces, pensamos en institutrices, ¿cierto? Tiramos otra categoría hacia el lado. Y esas institutrices, a veces, solo a veces, se les denominaba, no se les denominaba particularmente a las institutrices porque hay una distinción. Pero, por ejemplo, cuando alguien amamantaba a un niño, normalmente se les llamaba nodriza, que es como el concepto normal, ¿cierto? Ese concepto de nodriza a veces se expresaba como ama de leche, ¿ya? Ama de leche o nodriza son similares. Sí, Pero lo he escuchado ese yo antes. cuando el niño dejaba de ser amamantado, esa ama que solicitaban para que cuidara al niño, pongámosle niñera, esa niñera se llamaba ama seca, porque Ah, ya no necesitaba que diera leche. Entonces ahora necesitabas un ama seca. Y de esa ama seca, al parecer, por edad, diríamos, después viene como la institutriz. Entonces tenemos la categoría de niños, ah, tenemos ok. como la categoría de gobierno de la casa, gobernadora, llavera, Ujú. amas de Chile, ya tenemos ama seca, todo, y acá tenemos como los otros que son como las categorías de criados, o sea, de servicio, entre comillas, que vendrían a ser ahí si está cocinera, están las amas de razón, están las criadas o sea, las criadas de razón, están las criadas de mano, están los cocineros, están los cocheros, y así uno puede entonces creo que alcancé a nombrar como 10 o 12 cosas que me aparecen en las fuentes y que, claro, uno podría decir que ya, el servicio doméstico es así, pero no, en realidad es sumamente heterogéneo y las codificaciones o el cómo se les llama también va a cambiar en esa lógica. Me queda tanto que pensar con esto que un pensamiento mío muy alemán, como decía hace un momento, y entonces, ¿qué hacen? Si tienen tanta gente que les ayuda, o sea, hasta un ama de leche, un ama seca, te sobra demasiado tiempo. Además, si vives en el siglo XIX, donde la vida es más lenta, tienes un montón de plata, tienes un montón de sirvientes, ni siquiera tienes que amamantar a tu guagua. ¿Qué estás haciendo entonces? Es una buena pregunta. Normalmente estaban tejiendo, estaban aprendiendo como. Bueno, si uno mira la prensa en realidad femenina del 19, siempre como que tiene una sección que viene como con costuras, con molde y cosas que eran como el pasatiempo regular de la élite. Obviamente ahí se deriva otras como, como las que derivaron las profesionales que después terminaron, siempre se me olvida su nombre, Elisa Correa, que terminaron haciendo su camino muy diferenciado de la tradición, pero si uno piensa en el común, claro, cuando dicen, oye, ya no tengo nada que hacer, bueno, dejamos. Como O sea, por yo digo, lo menos porque en la comunidad alemana, que es mucho más dura en cuanto a los estereotipos de. uno, pensando en las mujeres específicamente, podrías haber sacado un doctorado en algo con todo ese tiempo para estudiar, pero no se podía o no era el caso o no conocemos a alguien que hubiera O sea, logrado todo eso. claro, pues el caso de Elisa Correa es como el más significativo. Y cuando uno piensa como en la educación femenina en el 19, piensa exclusivamente en que la mujer está educada pensando en la economía doméstica, que la mujer está educada como para gobernar la casa. Y esos mandatos o ese manejo de lectura son como su entretención, ¿no es cierto? Entonces le enseñan a cuidar la casa, a mantenerla limpia, a mandar a sus criados, a llevar cuentas, y son como lo que se le enseña hasta el 1870, que ya empieza como después de la ley Amunátegui, que empiezan como a modificarse todos estos Bueno, y que planes. igual son contadas con los dedos en las manos las mujeres que de todos modos entran a la universidad, por ejemplo. Es que, claro, pues hay unos sesgos de género ahí que son súper manifiestos, ¿no es cierto?, de una cultura media victoriana, que viene aplicando estos como roles de género que son laxos, pero a la vez son súper rígidos. Y en ese sentido, cuando uno piensa como en el 19, y esto es una visión súper mía, eh, y cuando pienso en las sirvientas, en realidad uno se da cuenta que estas mujeres tenían ciertas libertades, las mujeres del bajo pueblo, tenían libertades que las mujeres de la élite no tenían, Exacto. porque se podían Sí. dedicar a cocineras, podían sobrevivir en base a lo que les brindara la suerte
en esta sociedad, pero viven, entre comillas, estas libertades de hacer lo que quieran. En cambio, los cánones de las mujeres burguesas, de la oligarquía en este caso, son súper duros, son marcos sobre los que hay que vivir y son cánones culturales a los que hay que respetar. En cambio, las mujeres no, bueno, si trabajo de esto, mañana trabajaré de esto otro y da lo mismo porque necesito sobrevivir y alimentar a los niños, ¿no? Y en El la modelo vida personal también mucho más libertades, ¿no? De hacer, o sea, nadie las estaba observando, eran más NN. es exacto, claro, porque si uno mira los casos quizás no tanto de sirvientes, pero como después de tanto revisar casos judiciales, uno va notando, claro, que en realidad hay muchas mujeres, las mujeres tienen vidas que son súper ocultas, entre comillas, dentro de este canon de, ya, mujer del 19 responde a esto. Claro, pero porque son mujeres que responden a esos cánones de la élite, pues no, no es todo este submundo que hay abajo de mujeres que no sé, como la Anita Galvez, que son como las regentas de los prostíbulos, o las propias mujeres que van a hacer o que apuntan a hacer la prostitución en la mañana son sirvientas y después son prostitutas, o las mujeres dedicadas a las cocinerías, o las mujeres que administran chinganas. Al final hay todo un mundo detrás de eso que bajo esta historiografía súper como, no sé si es conservadora, porque no lo es, pero donde, no se, donde se ha pensado mucho en la mujer de élite, y se piensa que esos cánones son transversales, y no, existe toda una historia debajo que en realidad en el estudio de los sirvientes, por ejemplo, uno puede ver que no es tan así. Que es cierto eso, ¿ah? Siempre estamos como mirando eso y polarizando como que fuera para toda la sociedad y era muy poca gente. Pero se me ha pasado rapidísimo la conversación porque es un tema muy interesante, pero hay tanto que hubiera querido preguntarte, pero bueno, vayan y lean tu libro, ¿no? Que a propósito aprovecho de invitarlos a que nos dejen sus comentarios y a que estén pendientes en las redes sociales porque vamos a estar sorteando este libro próximamente. Así que atentos para enterarse de este chisme, vamos a decir, del siglo XIX, qué pasaba con los criados y sirvientes, cómo va cambiando esta figura en la última mitad del siglo XIX. Pedro, así para hacernos una idea antes de terminar como más redondita de la época, porque yo creo que en el fondo a eso va tu libro, a mostrar a través de esta persona, de este servicio, cómo era Chile, y un Chile más completo, no solo como tú decías, siempre desde la mirada de la clase alta. Entonces, para hacernos una idea, así como, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿En Chile era así? ¿Solo la clase alta tal vez tenía sirviente o no? ¿La clase media también? Ya me has mostrado con un montón de ejemplos que sí habían ciertas libertades, incluso más que en la clase alta. ¿Cómo pudiéramos hacer como esta imagen mental de esa época del pasado? Yo diría y en esto no estoy pecando de atrevido, diría que la segunda mitad del siglo XIX, o el Chile de la segunda mitad del XIX, está como bien polarizado, en el sentido de que existe una élite que tiene ciertos patrones culturales, pero esos patrones culturales, como la élite aparte es chica, son súper, comillas diríamos, de nicho y se tratan de imponer a través del Estado y de las regulaciones y de esta idea de que, bueno, tenemos que funcionar así como sociedad, y al final termina dándose siempre esta idea de Sarmiento, ¿no es cierto?, entre la civilización y la barbarie, porque la élite tiene un rumbo de vida y las clases populares tienen otro rumbo de vida. Y claro, el servicio doméstico en ese sentido actúa como en la convergencia entre los dos grupos, porque son quienes fluctúan entre uno y otro espacio social. Entonces yo diría que uno, el 19 en Chile es dicotómico, y lo otro, que es una sociedad compleja también, que creo que en este marco de la modernización del 19 también hay que tener siempre en cuenta que no es un salto como, hola, somos tradicionales, somos modernos, no, pues, sino que van fluctuando y en un alto y bajo de cuáles son las posturas que se van posicionando y cuáles no, entonces como que hay que tener siempre ese resguardo de mirarlo desde, ya, estamos en un proceso de modernización, sí, pero también estamos al final del mundo. El de la cola que viene ahí de estos canos, porque nos llegan tarde. Ubíquense. Sí, las cosas no ocurren de un día para otro. Me ha encantado esta conversación, hemos aprendido muchísimo y sobre todo a no siempre como
dar por, como hacer esta, ¿cómo se dice, no? Que uno toma, asumir, a partir de pequeños ejemplos, asumir que era la realidad absoluta de esos tiempos. Así que felices de haber conversado contigo, Pedro, compartir parte de lo que investigaste para tu libro, que como los decía, vamos a estar sorteándolo de criados a sirvientes del servicio doméstico en Santiago y Concepción. Mira, no alcanzamos a hablar mucho si es que habían diferencias, sobre todo porque Concepción está Sí, rodeado del ámbito del campo, pero esperamos que nos encontremos próximamente para conversar sobre historia contigo en este espacio. sí, a mí también se me hizo corto. Pensé como que estaba un poco nervioso al principio, como que dije, ya, esto va a durar mucho y la verdad es que se no hizo nada. Espero no haber aburrido tanto, así que No, para nada. Muy entretenido. muchas gracias por el espacio, Rocío. Gracias, porque para difundir estos temas que a veces están medio ocultos en el mundo de la historia, sacarlo un poquito a la... Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.